La voz de Sigmar. Los Grots forman uno de los pueblos más extendidos de los reinos mortales. Son criaturas pequeñas e inquietas, conocidas por su mezquindad constante y por ocupar cualquier espacio oscuro y húmedo que encuentren. La mayoría prospera en enormes redes de cavernas, donde pasan desapercibidos mientras traman pequeñas disputas. Para ellos, la vida subterránea es suficiente, al menos hasta que la luna malvada entra en escena. Cuando esa deidad lunar proyecta su luz sobre la Tierra, las cosas cambian. Los Grots sienten cómo su cobardía habitual se desvanece y un impulso salvaje los empuja hacia la superficie. En cuestión de horas pueden reunirse en hordas innumerables que caen sobre asentamientos desprevenidos, dejando tras de sí ruinas, caos y una estela de hongos extraños que brotan bajo la luz enfermiza del astro. La luna malvada es un cuerpo errante que se mueve por el vacío aetérico sin patrón claro. Su resplandor altera el entorno, satura la tierra con humedad rancia y hace crecer setas que solo los Grots consideran valiosas. La veneran porque la asocian con su origen y con su manera de entender el mundo. Todos, desde los más tímidos hasta los más temerarios, desean atraer su atención. Ese deseo compartido alimenta una ambición común, la ciempenumbra. Este término designa un estado de crepúsculo eterno, una fase en la que la luz de la luna malvada bañaría por completo los reinos. Para los Grots, lograrla significa vivir en un entorno perfecto. Por eso, cuando el astro aparece, muchos se transforman en fanáticos vociferantes que avanzan destruyéndolo todo a su paso, convencidos de que así agradan a su deidad y acercan ese sueño sombrío. La luna malvada es una deidad inquietante cuyo origen sigue siendo objeto de debate. Astrólogos, adivinos y chamanes han intentado describir su naturaleza, pero lo único claro es su comportamiento errático. Se mueve por el vacío etérico sin patrón reconocible y cambia de posición a un ritmo desconcertante. Allí donde su brillo enfermo toca la tierra, la roca se abre y el micelio brota con rapidez antinatural. Incluso cuerpos mortales pueden llenarse de hongos hasta quedar reducidos a un sustrato húmedo. Su presencia oscurece otras fuentes de luz y debilita la cordura de quienes se oponen a sus devotos. Cuando la luna malvada aparece, los Grots dejan atrás su temor habitual. El eclipse que provoca sirve como señal para que sus ejércitos pasen a la acción. En poco tiempo, un avance tumultuoso de criaturas verdes y sombras negras puede extenderse por regiones enteras. Grots y Troggoths emergen de túneles y rendijas para derribar asentamientos, mientras los clanes más ambiciosos buscan demostrar que son dignos de anunciar la ciempenumbra. El empuje de estas hordas se basa en la cantidad. Cada baja se reemplaza de inmediato por varios Grots nuevos que llegan desde el subsuelo, y a su vez los Troggoths se sienten atraídos por la luz lunar y destruyen defensas enteras con pedruscos del tamaño de carros mineros. Entre ellos, los chamanes compiten por emplear hechizos cada vez más llamativos, cubriendo el terreno con hongos tóxicos y vapores densos. La luna malvada favorece a los líderes que más la divierten. Sin embargo, esto no quita que los jefes Grot enfrenten a sus propias tropas para ganarse ese honor. Los chamanes de cueva aprovechan el poder lunar para extender nubes de esporas o para deformar a enemigos en formas fúngicas. Los Troggoths despiertan de su letargo empuñando mazas enormes, mientras que las tribus colmillo araña descubren que sus monturas trepan con una velocidad renovada y muerden con veneno cargado de energía arcana. Cuando los muchachejos son atraídos desde sus cubiles lejanos, sus lobos anuncian su llegada con aullidos largos. Bajo la luz lunar, sus colmibramantes rastrean a la presa con intensidad creciente. Toda esta actividad define la influencia de la luna malvada, pero también invita a pensar en su contrario. Para los Grots, ese némesis recibe el nombre de fatiga scarabrillante. Se trata del brillo de Hysh, una luz diurna que incomoda a la vista Grot incluso desde grandes distancias. Lo consideran el rival esencial de su deidad lunar, y los muchachejos lo perciben como el matón, entre comillas, más imponente de los cielos. Los muchachejos sienten una mezcla de odio y fascinación por este resplandor. Fabrican artefactos capaces de absorber la luz solar y redirigirla como destellos cegadores o pulsos abrasivos. Creen que si reúnen suficiente energía, Cara Brillante desaparecerá y la luna malvada ocupará su lugar sin oposición. Aunque comparten la promesa de la ciempenumbra con el resto de los Nocturnoth,
también aprovechan cualquier oportunidad para manipular la luz diurna. Sus chamanes bendicen metales capaces de almacenar radiación Hishiana, y muchas de sus armas incorporan superficies brillantes que ciegan a los defensores. Los miembros más ágiles ejecutan ataques rápidos, aprovechando la confusión para ensartar a sus enemigos. Entre ellos, los jefes gruñones prefieren herramientas amenazadoras. Suelen empuñar espadas retorcidas pensadas para desgarrar o grandes luceros del alba capaces de romper cráneos. Todo ello se suma a la imagen de violencia astuta con la que estos líderes mantienen el control sobre sus manadas y refuerzan su rivalidad eterna con el Fatigaz Cara Brillante. Así que, como veis, la luna malvada altera no solo la tierra y la cordura, sino también el comportamiento de sus hijos, entre comillas, de los Grots y de quienes la contemplan. La aparición impulsa a estos Grots, a los Troggoths y a las arañas a atacar en masa, como hemos dicho, se vuelven locos, les entra ahí un mini wag, ¿no? Un mini frenesí. Y dentro de esta facción tenemos también a los Muchachejoz, que son los, digamos, si estos son los Nocturnoth, pues estos serían los Diurnoth, ¿no? Los que van persiguiendo el sol, los que tienen al sol como su enemigo, pero también tienen un puntito de admiración porque lo tienen como un matón, como el matón que se atreve a atacar a su diosa, ¿no? A la luna malvada. Y aprovechan esta energía, esta luz solar, ¿no? La atrapan en sus artefactos, creyendo que en algún momento lo van a vaciar, van a quitarle toda la energía y lo van a dejar ahí, lo van a matar, vamos, y va a quedar solo la luna malvada. Así que no os confundáis, no es que ellos quieran o se manejen bien durante el día, de hecho también les afecta el sol. Lo que pasa es que piensan, al final, si el sol es capaz de enfrentarse a la luna, es que tiene que ser un malo maloso. Por eso lo imitan, porque quieren ser tan malos como el sol. Y bueno, hemos hablado un poco, hemos mencionado pues, los Grots, Troggoths, los Muchachejoz, así que bueno, vamos a hablar un poco de dónde vive o dónde habitan cada uno. Los dominios Grot se extienden por los reinos mortales de formas muy distintas. Cada subcultura adapta sus cubiles al entorno que considera más favorable, siempre con la luna malvada como referencia. Esto da lugar a una red de madrigueras, nidos y fortalezas que se superponen a las rutas comerciales y a los territorios de otras civilizaciones. Los Grots del clan lunar prefieren vivir en la propia corteza de los reinos. Excavan sistemas de túneles enormes que se ramifican en todas direcciones. Estos cubiles de acecho les permiten esconderse hasta que la luna malvada está llena y llega el momento de atacar. Muchos guardias del gremio libre recuerdan cómo bandadas de Grots, como los de Grob y Gorra Negra, salían de la tierra para sorprender asentamientos enteros. Sin embargo, localizar estas redes es muy complicado. Los clanes lunares combinan rencor y cobardía, conocen el subsuelo con precisión y eligen lugares donde nadie se atrevería a investigar. El signo más evidente de un cubil de acecho es la presencia de Templolocoth, que son estructuras talladas en meteoritos caídos de la luna malvada. Acercarse a ellos implica exponerse a visiones alucinatorias y perder el juicio. En ese estado, cualquier intruso se convierte en blanco fácil para los Grots que aguardan en la oscuridad. Las tribus colmillo araña también comparten gusto por la penumbra, pero sus nidos se sitúan en bosques cargados de niebla y en barrancos profundos. No eligen tanto un lugar como a sus anfitriones, los cubiles de las arañas Aragnarok. La relación entre ambas razas es simbiótica. Los Grots emplean la seda de la araña, tan resistente como el metal, para levantar cortinas y murallas alrededor de sus hogares. Los cuerpos disecados de víctimas atrapadas adornan estas barreras y actúan como advertencia para quien se acerque. En el interior de estos nidos húmedos, los Grots acechantes elaboran toxinas con fluidos extraídos de sus arácnidos venerados. Cuando un nido mantiene lazos con los clanes lunares cercanos, ambos pueden unir sus dominios mediante túneles. Por ahí circulan venenos y brebajes a cambio de setas alucinógenas y otros hongos valiosos. En las cámaras más profundas, los chamanes cuidan los viveros plagados de sangre donde crecen las crías de las arañas gigantes de la tribu. Y luego tenemos los Muchachejoz, que estos distribuyen su vida entre dos territorios. Por un lado, los cubiles de montaña donde descansan, fabrican cacharros y almacenan sus botines. Y por otro, las llanuras alrededor de estos cubiles, que funcionan como zonas de caza y de emboscada. Sus guaridas están mucho más cerca de la superficie que los agujeros Grots habituales, y presentan entradas talladas en roca. Esto permite a los colmibramantes entrar y salir con facilidad, y a los Grots levantarse con el sol para continuar con su persecución de la luz. Básicamente me los imagino
que aparece la luz y como los vídeos de los perros ladrando detrás de una pelota todos juntos, pues sí, es algo por el estilo. Creo que es literalmente eso, además. Tal cual. Pero bueno, tú ya sabes que los lobos no ladran. Es verdad, hacen puff. Los lobos hacen puff, uf, y aúllan, claro. A la luz del sol, en este caso. El interior de estos cubiles, dentro de las montañas, no está cubierto de hongos. En su lugar, las salas rebosan de trofeos arrancados a ejércitos derrotados. O sea, son chatarrerías, tal cual. Muchas piezas son de gran valor, aunque los grots solo se fijan en el brillo. Urracas. Son objetos que han absorbido durante años la luz de Haish y se guardan con mucho cuidado, pensando en futuras creaciones que explotarán esa energía absorbida. Más abajo aún, por debajo incluso de las redes del clan lunar, se ocultan las cavernas más antiguas de cada reino. Estas zonas, saturadas con la magia ambiente, albergan sombras que se mueven por sí solas, flora extraña e insectos inusuales, además de grandes concentraciones de piedra del reino. Estos son los Kubilmoth, dominios casi reservados a los Troggoth Kubilmoth, que son de los pocos capaces de sobrevivir tan profundo. Para un cazatesoros, estos lugares serían una oportunidad única. Los depósitos de piedra del reino y los hongos que crecen junto a ellos contienen un poder arcano raro, pero el riesgo de llegar hasta allí es elevado. Cada Kubilmoth se ve moldeado por la magia de su reino. En Ulgu, las sombras densas pueden engullir a quienes adentran demasiado. En Girán, raíces vivas estrangulan a los intrusos y absorben su sangre. Los pocos túneles que alcanzan la parte superior de estas cavernas ofrecen recompensas importantes, pero casi nunca son seguros. Entre todos estos refugios, uno destaca de forma especial, el barranco del Dezparrame. A diferencia de otros cubiles de acecho, no está oculto. Se trata de una montaña artificial formada por armas, armaduras y desechos apilados hasta tocar las nubes. Se extiende por una gran porción de Ayada, en Chamo, y luce una efigie de la luna malvada esculpida en piedra lunática en su cúspide. Es el centro de poder de Skragrod, el lunarca. Que ahora os hablaremos de él. Convertir esta montaña de chatarra en una fortaleza funcional costó muchas vidas Grot, que tampoco es una gran pérdida realmente. Hubo que excavar entre capas de metal oxidado, lo que propagó enfermedades del óxido que transformaban la carne en metal. Según se cuenta, este lugar comenzó como un simple montón de botín acumulado por Noblars, que son los parientes codiciosos de los Grots, los que suelen ir con los ogros, que recogían cualquier objeto brillante de los muertos en batalla y los iban acumulando, ¿no?, en esa mega montaña. Cuando el tesoro alcanzó tamaños descomunales, llamó la atención de los Urruks Piñohierros, que expulsaron a los Noblar y reclamaron el lugar. Siguieron añadiendo trofeos hasta que la montaña atravesó las nubes. Con el tiempo se confiaron y el barranco se convirtió en un premio demasiado atractivo. Y por supuesto, Skragrod aprovechó la ocasión. Colocó a sus Grots entre los Urruks, fomentó divisiones internas y desencadenó traiciones. Para envidia de los Skarn, por cierto, actuó muy como ellos. Cuando la anarquía por fin se desató, ordenó a sus barullos surgir desde el subsuelo y arrasar allá. Dicen los rumores que Skragrod tomó el barranco en una sola noche. La luna malvada, complacida, lanzó una lluvia de meteoritos sin precedentes que sumió la región en un crepúsculo constante. Hasta el presente, un campo de escombros que flotan permanece sobre el barranco, y mientras Skragrod mantenga su poder, es probable que todo se mantenga así. Así que básicamente os lo podéis imaginar como una escena de un Mad Max aún más exagerado, ¿vale? Un poco 40. Todo de chatarra oxidada que alcanza hasta donde la vista llega. Sí, es pues es un valle lleno de chatarra con una montaña enorme cuya cúspide, como dicen, pues atraviesa las nubes. Y encima coronado por una megaluna. La cordillera Cúprica ofrece otro ejemplo de cómo un territorio puede quedar marcado por la actividad Grot. En el extremo noroccidental del Gran Erial se encuentra Golvaria, una franja fértil entre volcanes y llanuras abrasadas por magma. La acción de los muchachejos ha transformado este paisaje hasta hacer casi reconocible la riqueza original. Para ellos es un terreno de caza perfecto. De hecho, esta zona, Golvaria, o sea, el Gran Erial al final es una zona seca con pocos recursos y Golvaria es una franja que es un vergel casi. Y por los ataques y por la presencia de los muchachejos, una zona que sería rica está totalmente olvidada. Nadie se atreve a acercarse allí. Desde su guarida en la montaña, Drog Muerdezolev, un señor de la guerra muy temido, coordina múltiples manadas de monturas hambrientas. La cordillera Cúprica es famosa por sus colmibramantes de tamaño extraordinario,
y los lagos cercanos se llenan con los restos de sus víctimas. Los muchachejos cazan, despojan y arrastran armas, armaduras y tesoros hacia sus cubiles, siempre buscando más luz que explotar. Al final los muchachejos hacen una especie de doble caza. Por un lado, les mola cazar los bichos más grandes que encuentren y, a la vez, las cosas que más brillen. Pero la importancia de esta zona, la importancia de Golvaria, no se reduce solo a la caza. Drox utiliza este territorio como base para un objetivo mayor: desafiar directamente a Hysh. En el corazón de la cordillera se abre el atajo de Zonkil, un portal hacia Imétrica, que está en el Reino de la Luz. El Reino de la Luz, que es Hysh o Hysh, como queréis pronunciarlo. Para los que os podáis estar haciendo un poco lío, ¿no? Que no ubiquéis, el sol es Hysh, pero estamos hablando de reino. El propio Reino de la Luz, el propio Hysh, es el que actúa de sol, es el cara brillante. Eso es. Hay un ciclo de noche y día en el que Hysh y Ulgu van girando. Ulgu es el reino de las sombras y Ulgu es la noche. Simplemente cuando Hysh está más arriba en el cielo es de día. Cuando gira y Ulgu ocupa su lugar es de noche. Entonces, el atajo de Zonkil, este portal, está protegido con extremo celo. Los muerdezolez son cada vez más famosos entre las manadas de lobos de los reinos, y muchos grots viajan hasta aquí para unirse a Drog y de paso pues intentar apropiarse de parte de su prestigio. El cubil de Drog refleja esta ambición que tiene. La entrada tiene forma de fauces de piedra recorridas por vetas de oro que brillan de día y de noche. Es todo muy shiny. Alrededor se acumulan bancos de niebla tóxica para la mayoría de mortales. Los chamanes carabrillantes de Drog mantienen esas nubes extrayendo brillo lunar de la luna malvada y mezclándolo con fragmentos de energía haishiana robada a sus enemigos. O sea, juntan la energía del sol de Hysh con la energía chunga de la luna, entonces corrompen esa energía solar. Y esta luz corrompida resulta tóxica, peligrosa para todo el mundo. El atajo de Zonkil resume la paradoja Grot. Aunque aborrecen la luz del sol, los muchachejos no han dudado en extenderse por todos los reinos, incluido Hysh. Durante un tiempo, la presencia Grot en el Reino de la Luz fue notable. Sí, hubo Grot en Hysh. Muchos creían que podrían absorberlo por completo, absorber esa luz, ¿no? Secar, por así decirlo, quitarle la energía al propio reino. Sin embargo, la vida allí resultó demasiado incómoda y los Lumineth reaccionaron intentando erradicar a los Grots como si fueran una plaga, cosa que era, acelerando su retirada. Así que sí, durante una temporada hubo Grots allí. Sí, que dice que la vida resulta demasiado incómoda porque los Grots no aguantan la luz por su fisionomía básica, menos los muchachejos que están más acostumbrados, pero ellos no aguantan la luz. Entonces es absurdo estar en Hysh para ellos, vamos. Estoy seguro que Ulgu está petado de Grots. La verdad es que no sé en qué momento se les ocurrió que era un buen plan. De hecho, hay un ejército de Grots que viven en Ulgu que piensan que han conseguido la cienpenumbra. Que están en Ulgu, como está todo oscuro, recubierto de sombras, ellos creen que han conseguido su objetivo de alcanzar la cienpenumbra y van por ahí como si fuesen los mejores. De bosses. Los bosses, sí. En realidad seguro que cruzaron un portal sin darse cuenta, entraron ahí dentro y ya está. Sí, y viven engañados. Y ya está, lo hemos conseguido. Los muerdezolez, los muchachejos de Drog, aseguran haber nacido como grupo en Hysh, y nadie discute abiertamente esta afirmación. Desde que Drox los lidera, se han propagado con rapidez en sus nuevos dominios de Axi. Aún así, el plan de fondo sigue siendo el mismo: recuperar las montañas de Imétrica de las que fueron expulsados. Las bandas de Drox controlan ahora el atajo de Zonkil y han ampliado su cubil en ambos lados del portal. Eso, los controlan completamente. Atajo de Zonkil es un portal muy conocido, como ha dicho Niara, que llega hasta Hysh. Entonces, a ambos lados están los muchachejos controlando este portal, controlando todo ese territorio, o sea que buena suerte. Bueno, buena suerte. Impactan a 5, te quiero decir. Sus arquitos. Eso es, al otro lado del portal, o sea, en el lado haishiano, han acumulado tantas baratijas robadas que el aire queda teñido de un crepúsculo permanente. Sus artefactos han absorbido una gran cantidad de magia de luz mediante rituales concretos. Los magos rocosos Alariz de la Cordillera Armoniosa, Lumineth, observan el fenómeno con alarma. Las montañas mismas se resienten, se agrietan y se desgastan al intentar resistir el impacto de esa luz distorsionada. O sea, básicamente las montañas se rompen al intentar huir de esa luz contaminada, ¿vale? Que hemos hablado antes, que la mezclan con la magia, con el poder de la luna malvada.
Mientras tanto, los Lumineth, los magos rocosos, trabajan sin descanso para tratar de estabilizar las tierras alrededor del portal. Otro lugar marcado por la actividad Groth es el gaznate de Glog, en Gur. Durante el llamado Tiempo de la Bestia, la naturaleza salvaje del reino alcanzó un máximo de intensidad, impulsada por fuerzas ligadas a Gorkamork. Ese periodo vio el asedio de la ciudad de Excelsis, en el que los Grots participaron activamente. En la actualidad, una gran sección de la grita de Blossom ha sido excavada y transformada en un pozo cubierto de hongos que los Grots llaman Gaznate de Glog. Esta región está infestada por restos de la megapeña Trogoth que una vez marchó contra Excelsis, en ese megawag que se montó. Estas criaturas siguen masticando roca y piedra del reino y atacan de forma periódica las defensas de la ciudad. Al final, después de este wag, pues se quedaron por ahí dispersos haciendo cosas de Trogoth. Y al final, siendo Gur, estos Trogoth que se han quedado por ahí se niegan a regresar a la hibernación subterránea típica de ellos, de la raza, y se han quedado por allí pues dando guerra. Así que, empujados por una influencia que nadie ha identificado claramente, se han quedado deambulando por Zondia en busca de algo o de alguien. Los veteranos que sobrevivieron al asedio recuerdan bien a Glog, el jefe Trogoth que lideró a la megapeña contra los muros de Excelsis. Lo describen comiendo humanos mientras blandía un martillo más grande que muchas casas. Desde la batalla no se le ha vuelto a ver, pero el recuerdo de su fuerza hace que cualquier posible regreso se contemple como una amenaza enorme. Total, como veis, cada subcultura Groth, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Subcultura, adapta sus cubiles a entornos diferentes. Pues en túneles, en bosques como los de las arañas, en montañas, cavernas profundas como los Trogoth, se adaptan, son ultra adaptables. Y encima en esta adaptación modifican su entorno volviéndolo peligroso para el resto. O sea, no es solo que se adapten ellos, es que encima adaptan el terreno a ellos. Sí. No te voy a decir que lo corrompen, porque no es el rollo de los Groth. No es el mood. Sí, no lo corrompen, pero pues está por ahí petado de Groths y si vas, pues es definitivamente peligroso por muchos motivos. Pues o por telarañas, o por la luz o la bruma esta mágica que mezcla la luz del sol con la magia de la luna. No te metas en un territorio Groth, es mejor. Y bueno, y menos aún en un territorio de Trogoths, claro. Y hablando de subculturas, pues empezamos con los clanes lunares, que es Claneth Lunareth, que es como la más numerosa, ¿no? La subcultura, entre comillas, más numerosa. Cuando la luna malvada se alza y su luz recorre el firmamento, los Claneth Lunareth responden de inmediato. Estos Groths salen de sus túneles excavados en la corteza de los reinos y llevan su estilo de guerra a la superficie. No se distinguen por la disciplina ni por la táctica refinada. Su fuerza reside en la anarquía, las masas y el uso descontrolado de setas tóxicas. Allí donde pasan, los asentamientos pueden quedar reducidos a ruinas humeantes cubiertas por alfombras de hongos. El origen de estos clanes se remonta a Groths que huyeron de la luz de Hysh, como hemos dicho antes. La intensidad del sol les resultaba dolorosa y decidieron refugiarse en las profundidades más oscuras. Son agorafóbicos incluso para los estándares Groth y detestan abandonar la seguridad del subsuelo. Estamos hablando aquí de los Claneth Lunareth, ¿vale? Del Goblin Groth clásico con las capuchas negras, las túnicas negras y los garrapatos, que también hablaremos ahora de ellos. Pero aún así, a pesar de ser agorafóbicos, como decíamos, salen de noche o en zonas mal iluminadas para robar y ajustar cuentas, lo que ellos mismos describen con orgullo como darle unas buenas puñaladas a los Zumanejoz. Uno de los rasgos que define a los clanes lunares es su relación con las setas. Cultivan variedades extremadamente potentes que provocan efectos muy variados, desde infecciones internas rápidas, pasando por hinchazón gaseosa, alucinaciones intensas e incluso muerte casi inmediata. No es raro que un Groth caiga fulminado en medio de una batalla por mezclar mal sus hongos. Aún así, lo consideran un riesgo asumible dentro de su modo de vida. Muy razonables los Groths. La mayoría de estos Groths habita en zonas profundas y poco agradables, donde el aire es denso y la humedad constante. Llevan túnicas oscuras para ocultarse mejor y para proteger sus ojos de la luz intensa. Su odio hacia el Fatigazcara brillante, la forma en la que la grotidad personifica el sol, como hemos dicho antes, es especialmente fuerte. Su objetivo es atraer la atención de la luna malvada,
y con el tiempo sustituir la luz de His por un paisaje continuo de bosques fúngicos iluminados solo por la luz nática, que es la luz de la luna malvada. A este estado ideal lo llaman ciempenumbra, como ya hemos dicho. En este proyecto no están solos, pues los clanes lunares se esfuerzan por hacerse aliados entre muchas criaturas, destacando los garrapatos cavernícolas, estas bestias bípedas cuya anatomía se reduce casi a una gran boca llena de colmillos. Los grots los conducen hacia el enemigo como si fueran proyectiles vivientes, pero de vez en cuando también logran convencer a trogots para que les acompañen a la guerra, utilizándolos como escudos vivientes o para abrir brechas en formaciones compactas. Su vida subterránea los lleva a rozar otras fuerzas del mundo. No es raro que sus túneles coincidan con madrigueras Skaven, como ha pasado últimamente, o con fortalezas de magma de los matafuegos Duardin. Asimismo, mantienen una rivalidad creciente con los seguidores de Sigmar. La expansión sigmarita en líneas ley subterráneas se percibe como una invasión directa de su territorio, porque las ciudades de Sigmar van siguiendo estas líneas ley que recorren los reinos y plantan sus ciudades y sus puestos defensivos, sus fuertes y tal, en puntos concretos de estas líneas ley. Y a veces estas líneas ley son subterráneas. Y se meten también las ciudades de Sigmar al subsuelo. Entonces, esto lo perciben como una invasión, los grots. Aunque no comprenden el valor místico de los nexos de las líneas ley, sí entienden que alguien intenta disputarles el título de dueños del subsuelo. Y esa afrenta es suficiente para organizar barullos y lanzar incursiones. Barullos es como llaman ellos a sus grupos de guerra, ¿no? La relación de los clanes lunares con la piedra lunática es otro pilar de su identidad. Son prácticamente los únicos dispuestos a recolectar fragmentos de los dientes de la luna malvada cuando caen sobre los reinos. Con este material erigieron los primeros altares a su deidad, logrando mantener parte de la luz nática incluso cuando la luna no está visible. Algunos chamanes sostienen que cuanto más grandes y elaborados sean estos altares, más complacida estará la luna malvada y más poder canalizarán. Pero no todo su uso de la piedra lunática es tan llamativo. Los jerarcalocos y los chamanes de cierto rango portan amuletos tallados con este material, con la piedra lunática. Y se cree que estos colgantes reaccionan ante pensamientos engañosos y comienzan a brillar cuando alguien trama una traición. Pero claro, en una sociedad donde subir de rango suele implicar apuñalar a un superior, identificar el conspirador a tiempo es esencial, pero la luz mentirosa, como la llaman, ayuda a señalar a qué rivales conviene eliminar para mantener el liderazgo estable. Pero como decía, todos son unos traidores, entonces al final está siempre brillando, porque brilla cerca de pensamientos de traición, ¿no? Cerca de trameros, pero es que son todos unos trameros. Claro, es como dardo alrededor de orcos, todo el rato brilla. Al efectivamente. Funciona un poco así asado. Dentro de los clanes lunares, Skragrott, al que hemos mencionado antes, ocupa un lugar especial. Sus orígenes son imprecisos, incluso para otros grots. La parte que todos conocen empieza cuando él mismo afirma que la luna malvada le habló en sueños. Después de esa visión, despertó con un dolor de cabeza intenso y un grupo de hongos que le crecía en el melón. A su lado encontró una vara retorcida rematada por una seta pálida con forma de luna. Se trataba de una cachoceta locomala, que es señal directa de la voluntad lunar y marcó el inicio de su ascenso. El ascenso del lunarca, el líder de todos los grots. Y a su alrededor se reúnen los tipejos del rey, los tipejoz del rey, barullos de grots que le sirven de guardia personal. Gracias a su apoyo, Skragrott conquistó el barranco del Dezparrame, su reino particular entre el metal de Chamon. Los tipejos del rey se consideran por encima del grot medio. Años de victorias les han inculcado una confianza menos frágil y están más dispuestos a lanzarse de cabeza al combate. Su posición, sin embargo, no los libra de la ambición. Manejan poder e influencia, lo que fomenta intrigas constantes. Los líderes de estos barullos cambian a menudo debido a puñaladas por la espalda, emboscadas internas y pequeñas traiciones diarias. En el corazón del dominio de Skragrott se encuentra el manicomio fúngico. Esta instalación se oculta en lo profundo del barranco del Dezparrame y solo se puede alcanzar a través de un portal del reino sin nombre, custodiado por Trogoth cubilmoso blindados con armadura. Esa miniatura me gustaría verla.
El interior es una cámara saturada de hongos parasitarios, hasta el punto en que se dice que las paredes mismas buscan alimentarse de quien las toque. No es extraño que los ayudantes convocados allí desaparezcan sin dejar rastro. El manicomio, de todas formas, no es una prisión convencional, y desde la era del caos, Skragrott ha dedicado recursos a capturar videntes, profetas y cualquier individuo con capacidad de clarividencia. Una vez encadenados, los somete a un ritual en el que los toca 3 veces mientras murmura una maldición ininteligible. Después comienza una transformación dura de contemplar. Sus cuerpos se vuelven elásticos, sus rostros se deforman y sus extremidades se marchitan. El resultado son videntes fúngicos, seres mitad mortal, mitad hongo, que viven en un estado de sufrimiento constante. En ese estado, la luna malvada puede influir directamente sobre sus mentes. Entre los balbuceos y lamentos de estos prisioneros, los sirvientes de Skragrott intentan extraer información sobre el trayecto futuro de la deidad lunar. Mientras sigan con vida, el Lunarca acepta las pérdidas de personal necesarias para mantener el manicomio en funcionamiento. Esta red de oráculos torturados le permite anticipar la llegada de la luna malvada con una precisión superior a la de cualquier otro chamán Grot y conservar su reputación y su secreto. Por último, los clanes lunares están estrechamente asociados a los garrapatos cavernícolas. Allí donde hay cubiles de acecho no suele faltar alguna de estas criaturas. Son poco más que una boca dentada con patas y sus mordiscos pueden atravesar armaduras resistentes. Se consideran compañeros útiles pero impredecibles, y cuando se descontrolan son tan peligrosos para los aliados como para el enemigo. Los garrapatos cavernícolas se presentan en tamaños y colores variados, aunque todos comparten la misma afición: saltar, morder y aplastar. Se encuentran principalmente en entornos subterráneos, ocupados por los clanes lunares. Es más correcto decir que los Grotts los redirigieron hacia el enemigo que afirmar que los han domesticado. Al igual que sus amos, los garrapatos reaccionan de forma extrema a la luz de la luna malvada. Su energía se dispara y cargan a la máxima velocidad contra el objetivo más cercano hasta reducirlo a restos en el suelo. En esos momentos de euforia, distinguir entre aliado y enemigo deja de ser una prioridad para ellos. Por esa razón, solo los Grotts más temerarios, o aquellos obligados como castigo, asumen el papel de jinetes o pastores. Aún así, su presencia define visualmente muchas ofensivas de los clanes lunares y refuerza la imagen de hordas botadoras y difíciles de controlar. De hecho, un ejemplo de lo que comentas, Sergio, que más que amaestrarlos, lo que hacen es canalizarlos hacia un lado, es que muchos de estos pastores van con platillos por detrás de ellos, ¿no? Como vemos en las minis, montando bulla para que corran en la dirección correcta. Eso es, los pastorean un poco. Sí, bueno, un poco, a ver. Tiene que ser interesante ser un pastor de garrapatos, sin duda. No, creo que no tiene que ser nada sano para ti mismo. O también los garrapatos despachurradores, que son la mini más grande de garrapato que hay ahora mismo en AOS, que son 2 garrapatos enormes encadenados el uno al otro y van dando vueltas uno alrededor del otro con las cadenas, con una fuerza centrifugadora, destructora, caótica, que arrasa todo lo que pilla. Y dentro de ese caos, a los Grotts se les ha ocurrido montarlos. Sí, hay Grotts montados encima, vamos, más valientes, pero no van a durar mucho, ¿eh? Esos Grotts van a vivir mucho. Pues estos son los clanes lunares, que son básicamente Grotts subterráneos que odian la luz. Bueno, todos odian la luz, pero estos más que nadie. Y que toman su poder, digamos, entre comillas, su poder de masa y frenético de la luna malvada. Las tácticas de guerra se basan en la anarquía, el número y el uso de setas tóxicas, ¿no? Que no hemos hablado tampoco de los fanáticos, ¿no? Estos Grotts especiales, los que les dan setas chungas y los lanzan contra el enemigo. Un torbellino de destrucción que van girando ahí con la bola de metal y cadena. Clásicos de los clanes lunares. Y están liderados por Skragrott. Pero bueno, todos los Grotts realmente están liderados por Skragrott. Aunque Drogs, por ejemplo, como he mencionado Nial antes, sea el líder de los muchachejos, el lunarca real de todos es Skragrott. Bueno, la primera subcultura que hemos visto es el clan lunar. Ahora pasamos a los muchachejos. Ya hemos hablado un poquito de ellos, pero bueno, vamos a hablar más en profundidad. Vale, como hemos dicho, los muchachejos se diferencian del resto de la grotidad en un punto clave. No temen la luz del día, lo que no significa que no les afecte, pero no la temen. La buscan, de hecho.
quieren apropiarse de la energía que compite con la luna malvada y usarla en su propio beneficio, como buen Grodd. Por eso, cabalgan sobre colmibramantes y recorren sin descanso las laderas de montaña y las llanuras cercanas, siempre atentos a cualquier destello útil. Tras cada batalla, saquean armaduras, armas y cualquier pieza de metal que haya recibido la luz de Hysh. Ese material se convertirá después en chatarra consagrada por sus chamanes para capturar aún más radiación. O sea, no es solo que brille, es que luego encima lo transforman para que brille y absorba más. En lugar de esconderse bajo tierra, ¿no?, en los túneles, como hemos visto con el clan lunar, estos Grotts viven en cubiles de montaña. Cada día emergen en grandes manadas sobre lobos o sobre carros tirados por ellos. Su objetivo inmediato es perseguir a Fatiga Carabrillante por el cielo. El símil que hemos hecho antes, ¿no?, de los perros corriendo detrás de la pelota. Y todo lo que se cruce en esa ruta, tras del sol, corre peligro. Los muchachejoz recorren grandes distancias por las extensiones abiertas de los reinos, cargados de cacharros y adornos capaces de absorber esa luz, ¿no?, esos cacharros que encuentran y luego los llevan a sus cubiles. Y aunque su prioridad es capturar ese brillo, no se limitan a eso. Si detectan una presa interesante, se desvían sin dudarlo para atacar. Los enemigos que lleven armaduras pulidas o decoraciones reflectantes se convierten en objetivos preferentes. Cualquier superficie que refleje la luz de Hysh se considera mangarbrillo, un robo de energía que, según ellos, les pertenece por derecho. De hecho, mangarbrillo en inglés lo llaman sunstila. Como los carros, ¿no? Sunstila Willas. Eso es. Esta mentalidad de si brilla es mío hace que Lumineth y Forjados en la Tormenta estén entre sus adversarios favoritos. Los primeros portan armas de metal solar fáciles de reaprovechar y los segundos, los Forjados en la Tormenta, además de literalmente ir cubiertos en armaduras brillantes, encima desaparecen cuando mueren, llevándose ese brillo con ellos, lo que les cabrea especialmente a los muchachejoz. Este botín confiscado no se acumula sin más. Se funde y se refuerza en artefactos pensados para recolectar y almacenar luz. Con estos dispositivos, los muchachejoz pueden absorber tanto luz nática como luz solar y acumular poder incluso cuando la luna malvada domina el cielo. Cuando descargan esa energía combinada, el resultado es una niebla brillante que contamina el terreno de forma duradera. O sea, esa mezcla, ¿no?, de luz solar con la luz de la luna malvada. Quienes atraviesan esa bruma sufren ataques de locura, un efecto del que Droth Muerdezólez tiene amplia experiencia. Al fin y al cabo, Droth va con sus chamanes, los que van generando estas nubes, estas zonas de luz contaminada. De bruma lumínica chunga. Eso es. El propio Droth es inseparable de su equipo personal. Su arma principal es el piño de metal, un fragmento de meteorito afilado sujeto a un mango a modo de pico de guerra. Él sostiene que se trata de uno de los dientes de Fatiga, y un comentario poco afortunado de uno de sus seguidores acabó fijando el apodo. El piño de metal, tal y como se comprobó en ese momento, perfora cráneos con facilidad y deja orificios humeantes en quienes lo reciben de lleno. Su escudo tampoco pasa desapercibido. Presenta un borde a cuadros y unas púas en forma de llamas que refuerzan su imagen de jefe indiscutible. Nadie en la panda se atreve a fabricar uno más vistoso, bajo amenaza de acabar como alimento para los cachorros de Cornibrandt. En el centro del escudo destaca una protuberancia en forma de cara brillante. Cuando Droth la usa para golpear la cabeza de un enemigo, el impacto va acompañado de un destello cegador. Él lo describe como darles una jaqueca cegadora, lo cual es una expresión muy precisa, ¿no?, para lo que provoca. Completando la tríada de símbolos o cacharros personales de Droth está el brillo estandarte fatigoso, un estandarte de silla fijado a su montura, dientez mellado, que es como una especie de semiesfera, ¿no?, que lleva enganchado atrás como una especie de medio sol. Esta placa, esta chapa, puede emitir un resplandor controlado que recorta la silueta de amo y lobo contra el fondo del campo de batalla. Tiene su propio equipo de iluminación. Sí, muy dramático. Lo convierte siempre en portada de cómic o en portada de ilustración. Pocas personas que lo han visto de cerca han vivido para contarlo, pero quienes lo recuerdan describen una figura bañada en luz que se queda grabada en la memoria. Muy evocativo todo. De hecho, respecto a este brillo estandarte, entre los muerdezoles se cuenta, ¿no?, dice un poco la leyenda, que Droth obligó a varios chamanes a comer directamente piedra del reino haitiana hasta que fueron capaces de diseñarlo, ¿no?, de que se les ocurriese.
y según la misma historia, sus cerebros no soportaron la experiencia y acabaron reventando. Es muy típico eso en los chamanes, no solo Muchachejo, sino de todos los Grot, creo. Como todas las esquelas de chamanes Grot, creo que ponen lo mismo. Se pasó de la raya consumiendo X. Consumiendo X y le reventó el cerebro. Lo cual tampoco creo que sea muy grande, la verdad. Las historias sobre este gran jefe gruñón llevan circulando desde que los Muchachejos abandonaron Haish, desde que fueron expulsados. Y si todas fueran ciertas, Droth tendría una edad imposible para un Grot. En realidad, lamento deciros que Droth, como individuo, no tiene siglos de edad. El primer Droth murió en el exilio, abatido por una flecha elfa cuando los Muerdezolez huyeron a Axi, cuando fueron expulsados. Su montura, Dientez Melladoz, un colmibramante alfa traído desde Haish, buscó entonces al guardaespaldas más competente del jefe. Ese Grot tomó la armadura, se subió al lobo y eliminó silenciosamente a todos los testigos. Así empezó una cadena de sucesores que mantienen la ilusión de un único Droth legendario. Es un poco como cuando eres pequeño, tienes un canario, se muere y tus padres compran uno igual, no te dicen nada. Es literalmente eso. O sea, realmente el inteligente, el legendario, es el colmibramante, es el lobo. Sí, el lobo es el jefe, es Dientez Melladoz, es el auténtico Droth. El de arriba es un papanatas que sujeta las cosas y ya está. De hecho, esto solo lo sabe Dientez Melladoz, solo él conoce el número real de Droth que ha cargado en su lobo. Este lobo nació bajo un motor de la iluminación a Elf, que le otorgó una inteligencia poco habitual. Estos motores de la iluminación son artefactos de Teclis que potencian inteligencia, potencian el aprendizaje y potencian todo lo que son características, bueno, lo que es en una ficha de rol, la inteligencia, pues te lo suben un 20%. Durante cientos de años ha escogido sustituto basándose en su crueldad y talento para la guerra. Pero en la encarnación actual, en el Droth de palo actual, ha encontrado algo distinto, un candidato que, además de fuerza y táctica, tiene un marcado saber hacer para la invención. Fue esta versión de Droth quien ideó el brillo estandarte fatigoso, y su fama se ha extendido tanto que nuevas pandas se desplazan hasta Axi para unirse a él. De hecho, por esto probablemente hasta ahora no se ha hablado mucho de los Muchachejos, porque el Droth de ese momento, pues bueno, no era nada destacable. Pero este Droth nuevo es el que está poniéndolos otra vez sobre el mapa. Entre muchos Muchachejos se ha instalado la creencia de que si alguien es capaz de unir a las pandas y absorber por fin toda la luz de Haish, será Droth Muerdezolez actual. Esto está guay porque realmente te da la posibilidad de cada iteración del Battletome podrían hacer, que no sé si lo van a hacer, pero podrían hacer que cada Droth fuese completamente diferente. Este es más astuto, otro puede ser más fuerte o más resistente, o eso está guay. De hecho, como hemos visto, ¿no?, con esto de reforjar esos objetos brillantes, los Muchachejos tienen este, bueno, que hemos dicho antes, este saber hacer, ¿no?, mecánico. Tienen más inventiva, parece, que el resto de Grots. Eso es. Más tecnología, entre comillas. Son ingenieros. De hecho, además de montar en lobos, que sería un poco más rústico, también usan todo tipo de máquinas de guerra improvisadas. Sus componentes se tejen o martillan deprisa y se reparan con la misma rapidez. O sea, no es que estén muy bien hechas precisamente, pero ahí están. No, son literalmente cestas de mimbre atadas a ruedas y lobos, básicamente. Sí. Los chamanes cara brillantes y los jefes gruñones de mayor prestigio viajan en estos carros más llamativos, ¿no? Los suyos, los especiales, son fáciles de identificar incluso entre una multitud de grots aullando. La calidad de estas máquinas, la calidad de las máquinas que un grot construye, influye en su posición dentro de la manada. Los jefes gruñones veteranos consolidan su autoridad diseñando carrobramantes cada vez más grandes y complejos. En ellos instalan postes altos donde cuelgan tótems de colmibramantes, símbolos de fatiga y cráneos de enemigos. La cantidad y variedad de trofeos sirve como indicador visual de rango. Cuando dos manadas rivales se encuentran, un jefe gruñón puede evitar un enfrentamiento directo inclinándose ante quien posea el carro más impresionante. El mío mola más, un gesto que suele acabar con la absorción de un grupo por el más fuerte. Algunos Grots, especialmente cobardes, se rinden nada más ver la magnitud del carro bramante de un líder rival. Los chamanes cara brillantes completan la jerarquía. Son adivinos que aseguran recibir visiones proféticas al mirar fijamente el sol.
lo cual no creo que esté muy recomendado para los ojos de un Grodd. No fue para nadie, realmente. Disclaimer, aquí No lo intente. en exclusiva. Y menos si eres un poco Grodd. Esa obsesión por la luz les ha granjeado un papel destacado y el derecho a montar en carrobramantes especiales. Los carrochamanes están equipados con mástiles altos en cuya cúspide se cuelga al propio chamán. Lo acercan al sol. Aunque la diferencia de altura de este mástil no aumenta tanto la exposición solar como ellos creen, sí les facilita observar el campo de batalla y señalar objetivos para sus hechizos. O sea, ellos en su cabeza, por alzarse 2 metros de palo, tienen más poder porque están mucho más cerca del sol, que en realidad no. Pero técnicamente sí. Yo defiendo aquí la cultura Grodd. La lógica de muchachejo. Soy el agregado cultural Grodd. Y bueno, esta altura, además de permitirles ver mejor el campo de batalla, también los mantiene lejos del alcance inmediato del enemigo si el carro queda atrapado en una refriega prolongada. Eso es, bueno, ya habéis visto la miniatura, ya la conocéis, que es un carro con un poste y el chamán subido arriba. Está guay, me gusta el concepto, de estar más cerca del sol. De hecho, es como la forma más simple, primitiva y rústica de estar más cerca del sol, que es subirse a un palo. Sí. Y por último, los muchachejos han desarrollado las catapultas lanzagrobs, máquinas de guerra que aprovechan una peculiaridad física de su especie. Los Grodds y Orruks, sobre todo Orruks, soportan golpes que serían fatales para otras razas gracias a sus cráneos y pieles gruesas. Esto encaja con su estilo de combate, basado en choques violentos y básicamente ir a lo bestia, o a lo bestia, como ellos dirían. Y las catapultas consisten en dispositivos que disparan literalmente Grodds equipados con cascos incendiarios. Si os fijáis en la miniatura, tienen cascos de metal y atados al casco un bote con aceite con líquido inflamable. Durante unos instantes, los voluntarios, o víctimas, planean sobre el campo de batalla entre gritos. Además, estos cascos están hechos de este material que absorbe luz. Entonces, durante el vuelo, el casco absorbe la luz del entorno, ya sea del sol o de la luna malvada, y al impactar, esa energía se libera en forma de explosión. De hecho, si un Grodd planeador intenta negarse, ¿no?, a ser parte de este plan de ser lanzado, la intervención directa de un chamán cara brillante suele bastar para convencerlo. Que no quiero, sí quiere. Ah, bueno, sí quiero. No te queda otra opción. En el mecanismo de carga de esta catapulta participa siempre un Snotling, que es elegido porque resulta aún más prescindible que un Grodd. Vale menos puntos que un Grodd. Los Snotlings son más pequeños todavía que los Grodds, que los Goblins. De hecho, en Blood Bowl hay un equipo Snotling. Bueno, y antes estaba la mitiquísima la vagoneta de ataque Snotling, que era una vagoneta que lanzaban que estaban llenos de Snotlings, que Snot en inglés es moco, por cierto. Así que son mini goblins. Además, cuando lanzan a estos Grodd, pueden agitar las alas de lona que vemos en la miniatura que tienen atadas a sus brazos, en plan Da Vinci total. Sí, bueno, sí, Da Vinci rudimentario, sí. Y pueden ir agitando las alitas para intentar corregir un poco la trayectoria. Que eso se traduce en las reglas, que puedes repetir los impactos fallidos, pero pierdes rend. Si no lo logran, impactan contra las filas enemigas con violencia, a veces seguidos por una explosión de luz y fuego cuando los elementos incendiarios se activan. Así que, resumiendo, son Grodd kamikazes explosivos. La verdad es que toda esta expansión de lore sobre los muchachejos, que ya estaban antes de este códex, ya existían, pero bueno, aquí los han desarrollado mucho más, que es de agradecer, que está guay además, está muy bien hilado. De hecho, recuerdo que los enseñaron en Atlanta en 2024, cuando estuvimos ahí en directo, que casi me da un ataque. Cuando los vi. Cuando salió la caja de ejército, impresionantes miniaturas. Y mola que les hayan buscado ese rol, ¿no?, de Grodd más valientes que los otros para justificar un poco que salgan al sol, el porqué. Me gusta especialmente todo esto sobre los muchachejos y sobre todo el rollo de Droghz, que vaya cambiando. Eso está muy guay, la mini y el trasfondo de Droghz está muy guay. A mí también me gusta que les hayan dado... Bueno, es que al final antes eran los Gitmob, antes eran los goblins de toda la vida, los jinetes de lobo, tal, el lanzagrodds. Eran miniaturas clasiquísimas de la gama Orcos y Goblin de Fantasy. Y les han dado esta nueva vida, esta
vuelta de tuerca dentro de AOS y esta reinvención que está muy guay. Son más valientes, más inteligentes, más ingeniosos que los Grots normales, pues seguramente por la vitamina D del sol, aunque a ellos no les mole. Pero claro, tienen ese saber hacer, crean ingenios como la catapulta, los carrobramantes, realmente son más ingeniosos, más ingenieros también que los nocturnos, ¿no? Por ejemplo. Yo apuesto a la vitamina D. Sí, pero han hilado muy bien que aunque sean del lado del sol, entre comillas, siguen queriendo esa oscuridad. Ellos lo que quieren es quitar a ese matón de ahí. Claro, aparte los lobos están súper ligados a la luna. Súper ligados a la luna con los aullidos, es típica imagen, bueno, y la mejor camiseta de la historia también, ¿no? Y sábanas. Y sábanas. Que es incluso peor todavía. Lo que quieras, y el sofá. Entonces, sí, claro, todos giran en torno a la luna, todos adoran a la luna malvada de una u otra forma, y estos pues simplemente son más valientes, adaptados a la luz solar, y que quieren cazar al sol y agotarlo, ¿no? Extraerle toda la energía, está guay eso. Pero basta de criaturas pequeñitas y ahora pasamos a las criaturas enormes y extremadamente resistentes que viven en entornos húmedos y oscuros. Nos referimos a los Troggoths, que duermen durante siglos y desarrollan adaptaciones al lugar donde habitan y que suelen acompañar a los Grots cuando la luna malvada los llama a la guerra. Cuando la luna malvada, como digo, ilumina los reinos, los Grots pierden buena parte de su miedo. Y no lo hacen solos. Les acompaña una variedad de criaturas enormes que comparten su gusto por la humedad, la penumbra y el desorden. Son los Troggoths, aliados tan útiles como difíciles de controlar, como todos los aliados de los Grots, por lo que vemos. Un Troggoth puede ser una de las presencias más peligrosas de los reinos mortales, aunque eso también te diré que es mucho decir, porque hay cosas muy peligrosas en los reinos mortales. El propio nombre lo indica, mortales. El cuerpo de los Troggoth soporta golpes que destrozarían a cualquier criatura menor, y cualquier herida que no resulte mortal empieza a cerrarse casi de inmediato. Apenas se inmutan ante el ruido o el impacto de una carga, lo que les permite avanzar sin detenerse incluso contra defensas sólidas. Pueden lanzar rocas con fuerza comparable a una catapulta y golpear por encima de enemigos más pequeños gracias a sus brazos alargados. Aún así, su ferocidad está matizada por una mente simple. Siguen impulsos básicos y reaccionan con lentitud, lo que los lleva a atacar sin distinguir objetivos a menos que un aliado Grot los dirija con paciencia, que es un poco lo que pasa en Blood Bowl también, que tiene la regla estupidez. La longevidad es otro rasgo distintivo. No mueren de manera habitual, sino que su metabolismo se ralentiza hasta el punto de volverse casi uno con el paisaje, literalmente. En ese estado pueden permanecer siglos, absorbiendo nutrientes del entorno sin necesidad de moverse, y cuando despiertan para unirse a una horda de Nocturnoth lo hacen con fuerza renovada. Incluso crecen durante la hibernación, acumulando masa y resistencia en proporción al tiempo que han pasado durmiendo. Su cuerpo también responde al entorno. Los Troggoths que viven en cavernas profundas consumen hongos cargados de energía arcana, lo que les ofrece cierta protección contra la magia dañina, y los que moran cerca de aguas estancadas desarrollan glándulas capaces de expulsar vómitos corrosivos, ¿no? Los míticos trolls de río. Estas variaciones convierten a cada rebaño en una amenaza distinta, siempre adaptada al rincón inhóspito del reino donde haya pasado su descanso, donde hayan estado descansando. Y como comparten el gusto por la oscuridad y la humedad con los Grot, no es raro que sus cubiles se crucen con madrigueras de estos. Y a veces esta cercanía acaba mal, porque un Troggoth puede comerse a un Grot si se irrita o si confunde la situación, ¿no? Sin embargo, la convivencia de siglos ha creado una relación práctica entre ambas especies. Esto lo hemos visto también cuando el Armabroncaz Bragit habla mucho, despierta a Trug, el rey Troggoth, en la campaña Portamaneceres, que tenéis el podcast, creo que era El Reino de los Brutos, creo que era el 2. Tenéis ahí varias dramatizaciones y podéis ver cómo reacciona Trug a que le despierte una bandada de Grots. Me siento muy identificada por él, la verdad, cuando me despiertan. La luna malvada atrae tanto a Troggoths como a Grots, y esa llamada compartida hace que a menudo marchen y luchen juntos.
Cuando avanzan como un solo grupo, los Grots aportan número y velocidad, y los Troggoth añaden una fuerza bruta que puede romper murallas o desbaratar formaciones completas. Y pocos Troggoths tienen más fuerza bruta que los Troggoths Cubilmoozo. Estos sienten una atracción instintiva hacia la luna malvada. Y cuando la luz de la luna aparece, muchos de estos Cubilmoozo despiertan y se agrupan en rebaños para acudir al combate. De hecho, suelen atraer al resto de Troggoths, les siguen, ¿no? Como una manada, como si fuese el Troggoth alfa, como por ejemplo Golog, del que hemos hablado antes cuando atacaron Excelsis. Pues estos Troggoth Cubilmoozo se despiertan y empiezan a deambular, no saben muy bien hacia dónde o por qué, y un montón de Troggoth se les unen, se les van uniendo sin saber muy bien por qué. Claro, estas manadas de trolls, de Troggoths, son imparables prácticamente. Y recuerdo una anécdota que contaban en otro Battleton, creo que en este no sale, que una de estas pandas, que se despierta un Troggoth y empieza a juntar a otros Troggoths y a marchar en línea recta, que está llegando a una ciudad de humanos, que empiezan a acumular defensas, y a, no, cuidado que vienen, tal, que nos atacan los Troggoths. Total, que los Troggoths atraviesan la muralla, atraviesan la ciudad en línea recta y caen al mar por el otro lado, porque simplemente avanzan hacia adelante. No tenían ninguna intención de atacar la ciudad ni nada, simplemente estaba en medio y la atraviesan, como un cuchillo atraviesa mantequilla. Pero bueno, aparte de estos momentos donde se juntan con estos rebaños, ¿no? Donde acumulan estos rebaños, los Cubilmoozo prefieren la soledad y buscan las cavernas más profundas, más húmedas y más cargadas de olores fuertes para dormir sin compañía. Pueden permanecer allí décadas, siglos, incluso milenios. Otra peculiaridad de los Cubilmoozo es que el tamaño de sus cuerpos no es fijo. Durante estos periodos de hibernación se adaptan físicamente a la caverna que han escogido, ¿no? Como el resto de Troggoths hemos dicho que se adaptan a su entorno, por ejemplo los de río, se adaptan a los pantanos y desarrollan este vómito, pues estos se adaptan físicamente a las cavernas donde están durmiendo. Algunos que duermen en grandes cámaras abovedadas, ¿no? Se despiertan mucho más grandes que antes. Y otros, tras haber quedado encajados en fisuras estrechas, se levantan encogidos. Está chiquito. Está chiquito. Que es lo que le pasó al Troggoth de la banda de Shadespire, a Moloch, que estuvo durmiendo durante cientos y cientos y cientos de años en una caverna muy pequeña y acabó encogiendo. O quizás durante ese tiempo pues hubo derrumbamientos o lo que sea, y total que se acaba adaptando y acaba encogiendo. Aunque finalmente cuando emergen bajo la luz nática, lo hacen como combatientes directos y muy simples, pero tremendamente eficaces. Comparten obviamente con el resto de Troggoth una fuerza descomunal y una capacidad regenerativa mucho más notable. Pero encima, estos en concreto presentan una resistencia inusual a la magia dañina en concreto, porque son bastante permeables al resto de magia. Por ejemplo, como están en sus cubiles, son muy profundos, ahí hay más magia del reino en general, y entonces eso ellos lo absorben. Y esto provoca, ¿no? Bueno, aparte de que comen hongos de esas profundidades que absorben o que crecen cerca de depósitos de piedra del reino, y eso también contribuye a esta resistencia, ¿no? A la magia dañina. Y entre estos Cubilmoozo hay algunos que destacan todavía más, que son los Jefetrog, los más tochos. Son los individuos que han pasado tantos siglos en las profundidades que han desarrollado una resistencia extraordinaria. Y pues la piel la tienen recubierta de capas minerales que actúan como armadura adicional, ¿no? Y sus heridas se cierran aún más rápido que la de otros Troggoths. Que este es, por ejemplo, Trug, el rey Troggoth, es un ejemplo de Jefetrog Cubilmoozo enorme. Enorme y con trampa. Y con trampa. Llevar un artefacto mágico en la espalda que te va imbuyendo de energía de diferentes reinos. Es un portal del reino averiado. Bueno, es un artefacto, sí, está chungo. Y la última subcultura, me ha gustado, de subcultura, la última que nos queda son los colmillo araña, que como bien hemos dicho antes, no es como el clan lunar y no suelen habitar túneles profundos. Prefieren los bosques saturados de humedad y sombras. Al fin y al cabo son lugares donde pueden moverse con soltura sin alejarse demasiado de esa sombra, de esa penumbra que necesitan. Su vida cotidiana depende del veneno que obtienen de sus aliados arácnidos, ya que es un recurso tan valioso que lo usan para comerciar con los clanes lunares a cambio de setas y elixires fúngicos. Su aspecto estético refleja este entorno.
esta forma de vida, digamos. No visten túnicas con capucha como los grots subterráneos, sino prendas hechas con materiales que encuentran en el bosque, como por ejemplo plumas recogidas de aves atrapadas en las telas de sus hogares, huesos limpios por los arácnidos y otros restos naturales que usan como adornos, creando una estética tosca pero adecuada para moverse entre raíces y redes. Esta estética india, ¿no? Sí. De los colmilloaraña típica de Fantasy. Son de las pocas minis que quedan de Fantasy, ¿verdad? Los colmilloaraña, junto con ogors y poco más. Yo creo que todo lo demás lo han ido renovando. ¿Lo renovarán? ¿Renovarán los colmilloaraña? Chan chan. Pues ojalá, porque están guay. De hecho, la Aragnarok, que es vieja y ha envejecido muy bien Sí, está guay, está guay. para los años que tiene. Siempre que digo eso de una miniatura, o siempre que he dicho eso y la han renovado, luego no tenía nada que ver, porque las comparas y dices no. Efectivamente dices, no, sí que estaba vieja. Sí que estaba vieja. No vuelvas allá donde fuiste feliz. Cuánta sabiduría. No. En el centro de la sociedad de los colmillo-araña está la alianza con las Aragnaroks, que son unas arañas gigantescas temidas en todo el reino. Según sus mitos, estos seres descienden del dios araña, una criatura divina que ganó su estatus tras morder el pie de Gorka Morka. La historia cuenta que la sangre y una fracción de la energía salvaje del dios Orruk fluyeron por esa herida, transformando al dios araña en una deidad independiente. Para los colmillo araña, esa conexión explica la potencia inusual de los venenos que producen las Aragnaroks. En Gorka Morka me he dado cuenta que siempre cualquier cosa que le muerde, le hiere o le hace daño, se imbuye de su poder. Eso es un poco mierda, ¿no? Habrá que darle un mordisquito en la oreja a ver qué pasa. Claro, si estás peleando con Gorka Morka y le pegas un mordisco, ¿qué pasa? ¿Te vuelves un dios? Claro, pero tiene sentido. Así tienen más oponentes poderosos a los que enfrentarse. Ah, seguro, para él seguro que es súper guay. Pero es, por ejemplo, el escudo este de Kragnos, que lo cogió Gorka Morka, lo mordió a ver si era guay o no, y creo que se partió una punta de un colmillo e imbuyó al escudo con magia. No, de hecho imbuyó al escudo con energías antimágicas. También te digo, si eres capaz de hacerle un solo rasguño a Gorka Morka, igual te has ganado, ¿no? Esa bendición. De hecho, este veneno del que hablamos es tan potente que se dice que un solo mordisco de estas arañas puede licuar la carne de un mortal desde dentro, dejando únicamente la armadura intacta. Ojalá se tradujese eso en las reglas. Por ahora no. En vez de mortal a 6. Debería ser mortal a 4 o algo así. Bueno, eso igual sería un poco demasiado. De hecho, por esta efectividad, ¿no?, de las arañas por sus mordiscos, por eso los grots montan a estas bestias con una mezcla de orgullo y reverencia. Ambas especies mantienen una relación simbiótica que ha dado forma a toda su cultura y ha originado un mito persistente. La idea de que la luna malvada es, en realidad, el gran huevo del dios araña. Esto es algo de lo que no se habla tanto igual en este tomo, pero está guay como cada subraza, ¿no?, ve a la luna malvada, la representa un poquito diferente. Es un poquito bastante. Cada uno la ve como, bueno, barre para su casa, ¿no? Los de las arañas creen que es el huevo de una araña, los otros creen que es... Es verdad que no, en este Battletome no hay tanta info, pero sí que se decía en el anterior, creo que era en el de tercera, que, por ejemplo, una de las interpretaciones para mí, de mis favoritas, era que la luna malvada, que tiene un pequeño satélite que gira alrededor, era Gorka Morka, la representación de Gorka Morka, y ese pequeño satélite era un antiguo jefe de guerra grot que era Skarsnik, de Fantasy, mítico de los 8 picos. Y era una de mis interpretaciones favoritas. Eso se ha perdido aquí, creo que no está en este. Que nosotros nos estamos centrando en este de 4.0, ¿vale? Es decir, si faltan algunas cosillas, pues las añadimos y tal, pero nos centramos en la info de este 4.0, que es verdad que viene menos. Quizás sea un soft reset o quieren dejar... Esto ya son ideas que lanzo yo, pero es verdad que el de 3.0, los Battletomes de tercera, tenían muchísimo más contenido de lore. Estaban mucho más como empacados de lore y de información. Sí, bueno, el propio formato era diferente, ¿no? Había un montón como de pequeños parrafillos que te iban soltando perlas. Sí. Ahora eso se ha perdido, es como que lo han hecho más... Más concentrado, ¿no? Eso es. Y bueno, hablando del tema este, ¿no?, del gran huevo del dios araña, la leyenda dice que algún día ese huevo se abrirá para liberar una oleada innumerable de crías de araña que cubrirán los reinos. Espero que nunca me pille allí. Estaría bien, que fuese la que hemos comentado, la renovación de los colmillo araña.
que yo recuerdo que hay todavía por ahí un rumor engine que parece totalmente el cráneo de una Ragnarok con una cicatriz, aunque también es un dibujo que estaba en el tomo de Tondia, la campaña esa que sacaron de final de tercera, que era como un monstruo de Gur arácnido extraño. Bueno, de hecho, otro rumor engine que estábamos no convencidos porque al final siempre te engañan, ¿no? Pero decíamos, igual es de estos. Resultó ser un rumor engine de 40, del Eldar Araña este. Cierto, es cierto. Y... Likis. Aparezco del típico portal del que aparece, sí. Del que sale una cabeza de señor de la transformación que dice... Y pides un postre chino. Actually. Se llamaba Likis. El señor Fénix de los restaurantes chinos, ¿no? Eso es un helado de Likis. Y no es Likis, helado frito y Likis. Has hecho un poco como el gótico de IT Crowd, ¿eh? ¿Sabes que solo vi media temporada porque no me acabo de enganchar? Es verdad que al principio cuesta. Yo te voy a confesar otra cosa aquí. Me pasó lo mismo con Padre de Familia. Lo entiendo, ¿eh? Yo, Padre de Familia, he visto muchos capítulos sueltos, pero nunca me ha enganchado como en plan, venga, voy a ver la temporada 4. Jamás. No, ya ni de coña. De hecho, pocas series de comedia me han enganchado así. Una de ellas es Arrested Development, que recomiendo desde aquí. La tengo súper pendiente. Ojo a la intervención disforme que acaba de reventar el episodio sobre los tipejos nocturnos. Pasamos a sitcoms, comedias de... Sí, dentro de tipejos nocturnos, claro, unir eso con series de comedia es difícil, pero, por ejemplo, Seinfeld, si te fijas, casi todos los exteriores son de noche. Pocas veces hay los exteriores, cuando es de día es en interior. Claro. Y luego por la noche salen mucho. Claro, como los Grots. Ahí lo hemos hilado. Ahí lo hemos hilado. Seguramente Kramer es un Trogoth y la vitamina D, pues no sé si le afecta a nadie. Prácticamente, seguro que no. A George Constanza, gran personaje. Pues yo te recomiendo Arrested Development. Dale también unos episodios, ¿vale? Dale un tiempito, porque lo que pasa con las series en general y sobre todo con las de comedia es que los actores tienen que hacer suyo el personaje. Claro. Y una vez pasa eso, bueno, Arrested Development es la leche. Es la serie de un chino, del chino del meme, ¿no? Que está como entrecerrando los ojos, o eso me lo estoy inventando. Eso es Community, que también está muy bien. Que también te recomiendo. He mezclado. Pero quería sacar un chino, para decir un chino como Likis, que a su vez Likis, de un rumor de Warhammer Community, de que al final no era de tipejo vacilones. Me vuelvo, cierro la grieta disforme. Hasta luego. Sandre, el maestro hilandero. Eso es. Bueno, hemos hablado aquí del chino del meme, que es el señor Chang, maestro de español, por cierto. Maestro de español. Sí, vale. Sí, Community es otra que te recomiendo. Mira, eso ya me ha hecho gracia, ya la voy a ver. Total. Community y Warhammer Community. Y por lo tanto... Así que... Por lo tanto, los colmillo araña. Community y Arrested Development. Recomendadísimas series de comedia. Que viva el Metapodcast. Eso es. Y volviendo a lo que nos ocupa, vamos a hablar un poco de la historia de los Grots. ¿De dónde vienen? Pues no se sabe. Así que eso no lo vamos a poder resolver. ¿Y a dónde van? Tampoco. Pero la presencia Grot en los reinos mortales sí que se remonta a tiempos muy, muy antiguos. De hecho, desde la era de los mitos, proliferaron en grietas, cavernas y bosques y formaron parte de las hordas que acompañaban a Gorka Morka. Nadie entiende del todo cómo se multiplican con tanta facilidad. Algunas leyendas dicen que cuando un Grot sangra, otros 3 brotan del suelo como si fueran una infección fúngica, que probablemente tengan razón. Probablemente sea lo que pasa. Durante esa etapa, formaron un grupo unido que ayudó al dios bicéfalo, a Gorka Morka, a perseguir a monstruos por todos los reinos, durante la era de los mitos, hasta que un desacuerdo no documentado los llevó a separarse. Con el paso del tiempo, esa ruptura inicial dio lugar a las subculturas de las que os hemos hablado, estas que hoy conocemos, ¿no? Antes eran un grupo más homogéneo cuando iban con Gorka Morka,
y algo pasó que se dividieron y se formaron estas subculturas diferentes. Esta división se suele situar durante la era de los mitos, aunque no se sabe exactamente. Y los clanes lunares se adentraron en la corteza de los reinos en busca de oscuridad, mientras los muchachejos se quedaron en la superficie para aprender a manipular la luz de Hysh. Cerca de ellos corrían los colmibramantes, lobos que también odiaban el resplandor del reino de la luz. Por su parte, los colmilloarañas se asentaron en bosques sombríos y forjaron vínculos con los descendientes del dios araña, como ya hemos explicado. Aunque cada grupo tomó su camino, todos observaban el ascenso de un nuevo astro inquietante. La luna malvada empezaba a recorrer el firmamento y su brillo despertaba a los Grots allá por donde pasara. Las leyendas sobre la luna malvada se multiplicaron desde que apareció. Se decía que actuaba con voluntad propia, que había intentado morder a Dracotión, lo cual seguramente sea probable, y que había chocado con lunas menores y que había marcado a otras con cráteres profundos. Su luz, cargada de locura, provocaba que civilizaciones enteras se deshicieran bajo su influencia. Lo más destacado ocurrió cuando su resplandor cayó sobre Gorkamorka durante su disputa con Sigmar. Varias subculturas Grot se unieron entonces a la devastación que siguió, extendiendo hongos, esporas y caos a cada paso. Sin embargo, cuando el panteón de Sigmar se desmoronó, los dioses del caos aprovecharon la fractura para invadir los reinos. Y aquí vemos un cambio con el lore anterior, porque en el lore anterior era Tzeentch el que engañaba a Gorkamorka y le hacía ver que estaba siendo utilizado por Sigmar. En cambio ahora nos dicen que es la luna malvada la que volvió loco a Gorkamorka directamente. Entonces, cuando Gorkamorka se cansó de cazar monstruos para Sigmar, esto sigue igual. Sigmar utilizaba a Gorkamorka como un cazamonstruos, ¿vale? En la era de los mitos, cuando estaban todos juntitos en el panteón de Sigmar, y llegó un punto que Gorkamorka se cansó y cuando la luz de la luna malvada brilló sobre él, pues se lió el desmadre y los Grots que estaban por ahí pues también se unieron a este desmadre. Y luego pues eso, se rompió, se dividió el panteón, Alariel se fue por ahí a hacer lo suyo, los dioses élficos se fueron a hacer lo suyo, a sacar las almas de Slanes, etc. Igual fue Tzeentch el que puso la luna malvada ahí en ese momento y lo hilamos todo. Bueno, en el canon actual nuevo es que la luna malvada brilló sobre Gorkamorka. Quizás es como los Battletomes en esta edición están más contados desde el punto de vista de la propia cultura, que, bueno, cultura, raza o ejército que representan. Quizás el canon oficial es que Tzeentch realmente sí le hizo jibiri-jibiri. Le hizo jibiri-jibiri en la cabeza a Gorkamorka, pero desde el punto de vista de los Grot es la luna malvada. Claro, ellos no pueden saberlo. Sí, me gusta. Puede ser, no lo sabemos, pero lo que pone en el libro es que cuando Gorkamorka se cansó, la luna malvada brilló sobre él y provocó este desmadre. Que sabemos que Gorkamorka arrasó un montón de civilizaciones en su camino hacia delante, pues como los trolls, arrasó todo lo que pillaba, con los Grots, con los orcos, todos los seguían tal, y cuando llegó al borde, escupió, se dio la vuelta y volvió para el otro lado. O esto ha sido siempre el gesto clásico de Gorkamorka, que cuando llega al borde, escupe por el borde de los reinos, escupe al espacio y se da la vuelta y sigue. Y cuando llegó el caos a los reinos mortales, la respuesta de los Grots ante esta amenaza, ¿no? Ante esta nueva amenaza, fue aislarse. Durante la era del caos, cada subcultura se atrincheró en su entorno. Los clanes lunares compartieron túneles con Troggoth dormidos y descubrieron que podían cosechar hongos que crecían en sus espaldas. Los muchachejos, en cambio, quedaron expuestos a la actividad de los poderes ruinosos. Muchos estaban en Hysh cuando el caos irrumpió en las tierras Lúminez, y aunque desconocían las causas, se retiraron a sus cubiles para criar más colmibramantes y defenderse mientras los aelfos sufrían el grueso de la invasión. Los colmilloaraña, centrados en sus bosques, se mantuvieron en la sombra a la espera de tiempos más favorables. Que ese momento llegó con las guerras por los portales. A medida que el caos empezó a ceder ante nuevos enemigos, la luna malvada volvió a llamar a sus seguidores. Los Grot surgieron de cavernas y barrancos para ajustar cuentas antiguas y reaparecer en los reinos. La inestabilidad era perfecta para ellos.
aprovecharon la situación para atacar asentamientos, pero la mayor concentración Grodd se produjo en torno a Gordrakk, un mega jefe Orruk cuyo Wag arrastró tras de sí a innumerables nocturnos. Por primera vez en siglos, los Grodds recuperaron presencia significativa y pudieron expandirse gracias a su número y a esta alianza temporal. En este periodo, la Luna Malvada volvió a intervenir. Los augurios se volvieron erráticos y algunos chamanes aseguraron haber atraído su brillo. Snasgar Pelambrepestoso la vinculó a una ofensiva en Shaish y poco después Skragrod extendió el caos en Ayada. Aquella noche fue tan intensa que la Luna Malvada expulsó una lluvia de meteoritos sobre la región. Este gesto convenció a Skragrod de proclamarse lunarca y ocupar el barranco del Dezparrame como trono. Snasgar Pelambrepestoso es uno de estos personajes que surgió en Malign Portents, la campaña de AOS 2.0, allá por 2019. Me siento vieja. 2018, que trajo los hechizos permanentes y todo esto. Pues este personaje, el que es ahora el chamán básico de los Gloomspite, de los tipejos, el que tiene la seta saliéndole de la cabeza, este salió como un personaje especial que era Snasgar Pelambrepestoso. Y mientras tanto, mientras pasaba todo esto, otros Grodds también crecían en poder. Los Lúminez que sobrevivieron al embate de Slanes se encontraron luego con Drogs Muerdezólez. Este líder combinó habilidad técnica con la ferocidad de su colmi bramante para conquistar territorios alrededor del atajo de Zonkil. Durante años mantuvo el control de la zona gracias al apoyo de sus chamanes, que crearon una neblina de luz corrupta alrededor del portal, como hemos explicado. Sin embargo, el necroseísmo cambió el equilibrio. Necrófagos de montañas y bosques entraron en acción, obligando a los Muerdezólez a retirarse hacia Akshi. Surgieron rumores sobre la caída de Drogs durante la huida, pero el líder reapareció en Golvaria y castigó a quienes lo daban por muerto. Allí retomó su dominio y siguió expandiendo su influencia. La historia reciente de los Grodds incluye un nuevo punto de inflexión, que es el despertar de Kragnos, en 3.0. La energía desatada por el fin de los imperios, que es como se llama Kragnos, agitó todo Gur. Skragrod y Snasgar se aliaron entonces con Gordrakk para buscar artefactos importantes e iniciar un ataque contra Excelsis. Pero el plan tuvo giros imprevistos, por decirlo así. Básicamente a Gordrakk no haciendo ni caso. Sí, básicamente Gordrakk no hizo ni caso a lo que le recomendaban. Gordrakk, impaciente, decidió marchar de inmediato. En el camino se cruzó con Kragnos y fue superado por el dios renacido, por Kragnos. La intervención de Skragrod y la aparición oportuna de la Luna Malvada evitaron un desastre mayor. Esto fue duro para mí, ¿eh? Cuando Gordrakk cogió el ariete, el megariete hecho con el cráneo de la bestia divina, que va a Excelsis, los chamanes le estaban recomendando coger unos artefactos mágicos concretos que la Luna Malvada se lo había dicho, tal. Gordrakk no hizo ni caso, decidió marchar, tal. De hecho, se carga a Snasgar cuando le dice, sí, haz esto, tienes que coger este artefacto. Ah, sí, ven, plas. A callar. Y pues pasó lo que pasó. Excelsis resistió este embate de fuerzas de destrucción que avanzaban juntas, porque al final Gordrakk se juntó con Kragnos y con los megagargantes que venían con Kragnos, con los Grodds, los ogros, todo lo que venía con el Wag de Gordrakk, todo se juntó y atacó a Excelsis. Pero estos resistieron gracias a una alianza desesperada del orden, ¿no? Aunque muchas bandas Grodd permanecieron bajo la ciudad. Así que mira, algo es algo. Qué pena ese ariete hecho de cabeza de bestia divina que resultó ser del chino. Resultó al final no hacer nada. Gordrakk quería llegar a Sigmar. Quería atravesar la puerta del reino que llevaba de Excelsis a Cir y darle un par de tortazos a Sigmar por cobarde, por haberse escondido y no luchar. Algún día. Este ascenso Grodd que ha habido recientemente, ¿no? Con la era de la bestia, con 3.0, no ha durado sin tener oposición. De hecho, con la llegada de la hora de la ruina, que es este ataque Skaven, ¿no? Esto, cuando los Skaven irrumpieron desde Plagópolis y atacaron el barranco del Dezparrame desde abajo, ¿no? Con la alimañada, que ya sabemos, ¿no? Ya hemos hablado de Bello, de Lore de 4.0, de cómo toda la... De hecho, tenéis el podcast Skaven que podéis escuchar. De cómo Plagópolis, la mega ciudad Skaven, mega mini reino Skaven, de hecho... Sí, como, es el reino del caos de los Skaven. Como ha atravesado todos los reinos,
ha aparecido en mitad y ha alterado, ha vuelto loco a todo el mundo. Eso es, como lo que pasa en la peli de Superman, que se parte una realidad y entra otra dimensión dentro de otra, pues eso ha pasado literalmente, y han atacado todo, incluido el barranco del desparrame. Y mientras la superficie del barranco sigue en manos Grodd, las ratas han destruido secciones enteras y obligan a los defensores Grodd a retroceder lentamente. Entonces el futuro de Skragrod queda en duda. ¿Qué pasará ahí? Y se ha generado un cliffhanger en la historia, se ha generado en el community. De hecho había una historia, una pequeña historia que contaba esto, y Skragrod ha jurado vengarse de las ratas. Nadie se ha librado de la alemañada. Nadie. Al mismo tiempo, otra guerra se ha intensificado en Aqshy. Tras años de incursiones desde Golvaria, los Muerdezolez lanzaron un asalto completo contra Selfer Zaronax. La campaña terminó cuando Dientez Mellado, la montura de Drog, acabó con el señor demonio de la región, el señor Daemon. Con ese acto, los Muerdezolez consolidaron su dominio y se adueñaron de Golvaria. Entonces, como veis, llevan existiendo desde el principio, no se sabe de dónde salen. Algunos decían que salían de las uñas, de la suciedad de las uñas de Gorka Morka. No se sabe exactamente de dónde salen, ni cómo se multiplican, ni nada. Y llevan existiendo prácticamente desde siempre. Lo que sí hacen hincapié en que lo que no lleva existiendo de siempre es la luna malvada. No, la luna malvada apareció cuando, en esta era de los mitos, apareció. Estaría bien, que fuese Zench. Y también cuando se dispersaron por todos lados, tampoco se sabe por qué fue. No se sabe si fue por una pelea entre todos o porque Gorka Morka se lo mandó, no se sabe. Y hay obviamente un montón de sucesos históricos, ¿no? Las crónicas Grodd, que no se limitan a enumerar fechas. De hecho, no estoy seguro de que tengan conciencia de las fechas o tengan un calendario Grodd. Y por supuesto combinan estos sucesos históricos con relatos exagerados que aún así nos ayudan a entender un poco cómo se ven estos Grodds a sí mismos. En la era de los mitos, muchas de estas historias se centran en criaturas colosales y en decisiones impulsivas. Por ejemplo, una de las leyendas más extendidas es la caída de Botabocaz. Según los relatos Grodd, todos los garrapatos descienden de una bestia divina gigantesca que vivía en Girán. Y cansado de que la luz de His le irritara los ojos, Botabocaz habría intentado devorar el sol. Botabocaz sería una especie de garrapato ultra gigante que intentó devorar el sol. Se lanzó hacia él con las fauces abiertas hasta desaparecer en una explosión brutal visible en los 8 reinos. La historia afirma que estaba tan hinchado de gas que se incineró al instante, dejando caer su cráneo calcinado en los bosques arbóreos de Girán. Para muchos otros de los clanes lunares, ese lugar es sagrado, y algunos viajan hasta allí para domar garrapatos que se consideran como los más feroces de su especie, estos que crecen alrededor del cráneo calcinado de Botabocaz. Eso es, que se habla un poco de leyenda, pero el cráneo existe, está. De hecho, entre estas anécdotas o sucesos importantes tenemos la que has comentado tú, ¿no? La de la separación de cada subraza para su lado. No, antes era una única raza. Lo que pasa que pues, se fueron a sitios diferentes y se crearon esas subculturas. Sí, cada subcultura, eso es. Pues ellos, los Grodd, llaman a este evento la carrera. La carrera. Que fue tirando al final de la era de los mitos. Otra anécdota, ¿no? de párrafo, fue en la era de Sigmar, en el barranco del Desparrame, cuando una gran flota de Barak-Thon intentó recuperar los restos de la Thangmendrong, que era una nave legendaria Caradhran. Al principio, el ataque al barranco, la ofensiva tuvo éxito, y cientos de Grodds cayeron ante el fuego enemigo. Pero Skragrod mantuvo la calma, aunque sus esbirros entraban en pánico como buenos Grodds que son. Esperó el momento adecuado, el viento cambió, el suelo tembló y un resplandor verdoso cubrió el barranco cuando la luna malvada emergió entre nubes cargadas de esporas. Fragmentos de piedra lunar impactaron contra la flota, perforando cascos y destruyendo su ventaja. Los tipejos del rey contraatacaron bajo esa luz, obligando a los duardines a retirarse y abandonando aerobajeles que luego desaparecieron bajo órdenes confidenciales de Skragrod. Básicamente, ejército de Grodds voladores. Pues ojalá, porque aquí lo dejan caer también así como quien no quiere la cosa, ¿eh? Aerobajeles desaparecen bajo órdenes confidenciales de Skragrod. O igual son unidades simplemente de Grodds.
Sí que es verdad que hay conversión fan, que son cepelines y los globos son garrapatos inflados. Sí, si buscáis... De hecho, ¿cómo se llamaban? Hay un ejército de grots que son piratas voladores que van robando naves Caradron y tal. Así se llamaban Grotbag Scuttlers. Hay gente que los ha conversionado con Caradron y están chulísimos. De hecho, tiene un tiempito esto ya. Pero si lo buscáis por Google... Quedan súper bien, además. Quedan muy, muy bien las escafandras Caradron con cabezas Goblin. Y en otro frente, el deseo de fama de Bragit Hablamucho, del que os hemos hablado antes, el arma Broncaz, le llevó a un lugar mítico. Su objetivo era despertar al mayor Trogoth conocido, Trug, el rey de los Trogoth. Contra todo pronóstico, lo consiguió, pero el resultado no fue el que esperaba. Trug despertó furioso tras siglos de sueño y persiguió a la banda de Bragit a través de un portal hacia Akshi, desencadenando un montón de desastres en cadena. Durante su letargo, algunas civilizaciones habían confundido su cuerpo con una formación rocosa y construyeron sobre su espalda un portal arcano alimentado por líneas ley. Cuando despertó, ese artefacto le causaba un dolor constante, y en respuesta Trug recorrió la cadena adamantina destruyendo puntos nexo, arrasando asentamientos sigmaritas y logias matafuegos y culminando en la destrucción de Tregua Rota y el casi aniquilamiento de una cruzada portamanecer entera. Y bueno, hay un montón de cosas más, porque también se cargó al rey de los Fire Slayer, y bueno, hizo un montón de cosas, que a ver qué pasa con eso. A mí me encanta este efecto mariposa que inicia en un grot especialmente pesado y ruidoso, ¿no? Y acaba en el casi aniquilamiento de una cruzada portamanecer entera. Está guay, está muy muy guay toda la campaña de portamanecer. Difícil superar esa campaña del paso de 3.0 a 4. A ver la próxima campaña de AOS 4 a AOS 5. ¿De qué va? Porque tampoco tenemos pistas de momento. Pero bueno, aún queda más de año y medio. Así que de momento a disfrutar de AOS 4, que a mí me está gustando mucho. Y uno de estos relatos, una de estas notas históricas del tomo de batalla, hace referencia a una agrupación destacada que se llama las Fauces de Morco. Este nombre se refiere a lo que muchos consideran la mayor garrapatovalancha de los reinos. Que una garrapatovalancha es exactamente lo que os estáis imaginando, compuesta por miles de garrapatos montados. Estos se unieron alrededor de Brincuth Maximus, un jerarca loco reconocido por su media máscara plateada con forma de media luna. El nombre es muy la vida de Brian, ¿eh? Hombre, es totalmente la vida de Brian. Su ambición declarada era llegar a brincar sobre la propia luna malvada. Y los grots de las Fauces de Morco utilizan una raza de garrapatos originaria de Girán que es identificable por un patrón rojo y blanco en la piel. De hecho, están las miniaturas pintadas en las galerías de imágenes y quedan bastante guay, la verdad. Nadie conoce bien su ciclo de reproducción, pero sí se sabe que se multiplican a un ritmo alarmante, lo que permite a esta mega garrapato avalancha entrar en combate casi cada día gracias a su energía inagotable. Pues como veis, todos estos sucesos, que os hemos contado algunos, muestran cómo a través de las eras, la combinación de mitos, decisiones impulsivas y la influencia constante de la luna malvada ha moldeado el papel de los grots en los reinos mortales, que la verdad tampoco han sido, excepto Trug quizás, tampoco han sido unos protagonistas de la historia de los reinos mortales, ¿eh? No, al final siempre han estado alrededor fastidiando y dando por saco y complicando un poquito la existencia de lo que tienen alrededor, pero no, nunca han pasado a ser una de las facciones principales. No son, bueno, destrucción en general, creo que no son los jugadores estrella de toda esta guerra que se está librando en los reinos mortales. No, de hecho ni en su propia época, ¿no? Con todo esto que hemos comentado, que has comentado antes del Gran Wag, del ataque a Excelsis y demás, ni ahí, en el tiempo de la bestia, que se supone que era para ellos, ni ahí tuvieron éxito. No, nunca han sido jugadores estrella, nunca han sido protas o jugadores principales de esta guerra, ¿no? De los reinos mortales. Es obviamente entre el caos y orden. Luego está muerte, que Nagash de vez en cuando hace cosas, pero la verdad es que Kragnos creo que es el que menos impacto ha tenido en los reinos mortales, porque por lo menos Nagash hizo un necroseísmo, que aparecieron los hechizos permanentes. Los hechizos permanentes son porque Nagash
Bueno, realmente porque los Skaven provocaron el necroseísmo. Kragnos no ha pasado absolutamente nada. No, de hecho Kragnos apareció, parecía que iba a reventar todo a su paso y lo único que pasó es que lo entretuvieron mirando dragones, en plan, anda, están aquí, y lo dejaron ahí entretenido. Bueno, sí, mira, lo que pasó es que salieron los dragones, que estaban ahí ocultos y tal, pero bueno, en fin. Algún día será su momento. Lágrimas de destrucción. Sí, porque además ahora mismo es la facción que por muchísimo tiene menos ejércitos. Bueno, por muchísimo. Muerte tampoco tiene un montón, pero comparado con Caos, que con la adición de Hashut pues se planta ya en un número respetable, y bueno, y con los Skaven realmente, porque Caos siempre han sido 4. Entonces destrucción creo que ahora están en 4, ¿no? Son los orcos, goblins, ogros y gigantes. Y eso que gigantes, ejército sí, pero un poco entre comillas, al final está muy acotado. A ver si sacan más cosas de destrucción, maldita sea. La era de la bestia 2, por favor. Pues hasta aquí este Battleton 4.0 de Gloomspite. A los que nos estéis escuchando en YouTube, ya nos dejaréis en comentarios a ver qué os parece este formato nuevo. Y bueno, a vosotros, a los oyentes de iVoox. A vosotros jugadores. Eso es, escuchadores. Así que bueno, un poco al igual que los Trogoth, hemos iniciado la marcha hacia adelante, ¿no? Y hemos vuelto. Eso es, hemos salido de la caverna de YouTube, nos hemos despertado y pues empezaremos a subir podcast de nuevo. Los iremos subiendo en orden, ¿vale? Los Battletoms que tenemos atrasados. Así que el siguiente, ¿cuál es, Sandre? El siguiente será el de los Necroseñores Pudrealmas, que es un nombre que se me llena la boca al decirlo, pero también me gusta esa analogía que acaba de hacer ahora Niara sobre que estáis avanzando como los Trogoth, porque entonces eso significa que durante este tiempo, durante esta gran parte de 2025, que habéis estado dándole caña a YouTube, os habéis convertido en algún tipo de, no sé, de elemento que tiene que ver con las cámaras, ¿no? Os habéis adaptado a lo visual. Y ahora que estáis con iVoox otra vez, pues de nuevo desarrolláis una gigantesca boca, orejas, ¿no? Solo audio. Bueno, así son los Trogoth, ¿no? Me ha gustado mucho esa parte. Quería deciros que me ha gustado mucho eso porque es que los trolls clásicos a mí siempre me han parecido bastante aburridos, más allá del rollo tolkieniano, digo, de convertirse en piedra y demás, pues el hecho de que sean tan tontos, tan torpes, los hacía mucho menos interesantes que un Uruk-hai, ¿no? Por ir un poco a los orígenes de todas estas cosas. Y sin embargo, en Warhammer y en concreto, en Age of Sigmar, es que veo uno de estos bichos y pongo una sonrisa de inmediato, porque tiene un carisma increíble. Sí, la verdad es que sí. Sí. Bueno, es lo que caracteriza un poco a AOS, ¿no? Coger fantasía clásica y darle ese girito, ese ultra giro a veces hacia lo loco. Hacia lo absolutamente loco. Y no solo en las miniaturas, sino también en el trasfondo, que es lo chulo. Pues nada, ahora siguiente episodio vampírico. Y mientras tanto ya sabéis que si queréis ver mucho contenido de La Voz de Sigmar, oyentes de La Voz de Sigmar, lo podéis encontrar en el canal de YouTube. Buscáis La Voz de Sigmar en YouTube y allí vais a poder ver a Sergio y a Niara contándoos muchas cosas y generando más contenido, no solamente el podcast, aunque por supuesto llegará también el siguiente episodio. Y poco más. No voy a seguir robando tiempo de La Voz de Sigmar porque lo siguiente ya es recomendar que juguéis a Warhammer 40.000 y no quiero yo tampoco hacer eso. Te dejamos tu mini espacio, no te preocupes. Puedes hacer disclaimer. Claro. Pues nada, chicos, gracias por escucharnos y, como ha dicho Sandre, gracias por vernos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y hasta la próxima. Hasta el próximo. Hasta pronto.